para él. Es integrante de 2 academias argentinas, la de Letra y la de Ciencias Morales y Políticas. Es además miembro correspondiente de la Real Academia Española. Se desempeña profesionalmente como profesor privado de filosofía y conferencista. Es colaborador permanente del diario La Nación de Buenos Aires. En 2010, la Academia Argentina de Periodismo le otorgó su pluma de honor por la tarea que desarrolla en la prensa escrita. ¿Qué escuchamos? Yo diría que esencialmente estamos aquí para escribir el certificado de defunción de la decadencia argentina. No hay otra tarea. Y ya que de defunción hablamos también de resurrección. Hoy ha hablado aquí un resurrecto llamado Toti Flores. ¿Por qué un resurrecto? Porque es un hombre que vino del anonadamiento más profundo que se le puede hacer a un ser humano, que es decirle usted no significa nada. Y a esa afirmación y a esa condena, él respondió: yo soy un proyecto. La dignidad de la existencia humana consiste en la insistencia. A diferencia de cualquier otra especie que está inscripta absolutamente en los imperativos de la biología, de tal manera que ningún animal para crecer necesita poner empeño. No hay canguros preocupados por el futuro. No hay búfalos preguntándose qué voy a hacer. Solo nuestra especie consiste en lo que emprende y no queda constituida sino a través del esfuerzo incesante por llevar adelante su construcción, de tal manera que podemos decir que muere inconclusa. Porque nuestra tarea no es finalizar nuestros proyectos, sino ensancharlos. ¿Aprenderemos alguna vez a ser humanos? Vinimos aquí a escribir el certificado de defunción de los idólatras de la corrupción, de los idólatras del pasado, de los criminales que viven de la derrota de la dignidad. Y si eso es lo que hemos venido a hacer, entonces lo que debemos preguntarnos, me parece a mí, es qué hemos aprendido además de la indignación. Escuchábamos recién palabras inusuales. Un hombre de Crespo dice: en mi pueblo no hay desocupación. Lo que debería ser natural en un país como el nuestro nos sorprendió, nos conmovió. Él dijo: no quiero jactarme. No se jacte. Usted viene a darnos una advertencia. Usted viene a decirnos dónde están, qué están haciendo, cómo han concebido la política, en manos de qué corruptos la han puesto. Ustedes, yo.
Porque esa gente gobernó el país porque ganó las elecciones y no las ganó con el 30%. Es hora, en consecuencia, de que antes de levantar la mano para decir vamos hacia allí, dirijamos la mano hacia aquí y digamos ¿cómo hice para colaborar con este envilecimiento? No habrá política sana sin autocrítica. No puede haberla porque la condición de posibilidad del triunfo es la indignidad cuando el proyecto político es el populismo. El populismo triunfa sobre la abdicación de la ética. Y sabe que puede triunfar. Por eso tenemos ni quiero nombrarlo con el término, un primer mandatario que pone 3 millones de pesos para cubrir su miserabilidad moral. ¿Qué es la moral? Una puta de 3 millones de pesos. ¿Quién nos gobierna? El elegido, no por una astuta. Corroborado en la elección por una mayoría. Y si la mayoría del pueblo argentino ha elegido a esa gente, es hora de que nosotros nos preguntemos qué es la educación cívica. Porque la educación no es un ministerio. La educación es la condición de posibilidad de discernimiento del prójimo, del valor de la vida, del significado del diálogo, del sentido del conocimiento, del espíritu autocrítico, de la capacidad de discernimiento del porvenir. Somos analfabetos cívicos. Analfabetos cívicos. Porque no entendemos aún qué hacer con el dolor del fracaso. Sí que tenemos que construir, claro que tenemos que construir, pero primordialmente lo que tenemos que empezar por hacer es extraer de lo que hoy hemos oído el peso que la palabra educación cobró en boca de muchos de ustedes. La educación no es la transmisión del conocimiento de una disciplina. Una persona educada no es alguien que sabe geografía, matemática, agricultura, filosofía. No. Eso viene después. La educación es el discernimiento de la relación entre el proyecto privado y el proyecto público. La forma en que se integran lo que yo deseo hacer de mi vida y lo que debo hacer de mi vida para colaborar a fin de crear una nación. Esa es la educación. Y eso ha caído en desuso entre nosotros, porque hemos privilegiado de manera unilateral y excluyente, en el mejor de los casos, la especialización. Nos especializamos. ¿De veras creemos nosotros que un especialista es indudablemente un ciudadano? No. Les voy a contar una anécdota. Uno de los más grandes físicos contemporáneos, Eddington, discípulo de Einstein, inglés y con humor muy inglés, contó lo siguiente: todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Quiso decir que el discernimiento de lo humano no proviene de la especialización del conocimiento. Quiso decir que la posibilidad de que la especialización del saber
quede inscripta en una auténtica dimensión humana, exige que ante todo sepamos que dos viene antes que uno. Eso significa que soy yo y mi prójimo, y del vínculo con mi prójimo nace mi identidad. Soy lo que soy en el encuentro con el otro. ¿Todo esto es posible? ¿Quién dijo que es posible? Todo esto es necesario. Lo posible no importa. Importa lo necesario, porque desde lo necesario se construye lo posible. Tenemos que invertir las categorías. El pragmatismo nos llevó al cinismo. Yo he sido testigo de cómo los empresarios, cuando creamos el foro de empresarios, se avenían muchos de ellos a las políticas del gobierno kirchnerista y había que sobrevivir. Miren, en nuestra especie se muere 2 veces. Una en manos de la naturaleza cuando nos toca. La otra es cuando uno claudica de sus ideales morales. Y este gobierno y los que lo precedieron en la línea anterior con el lapsus del gobierno de Juntos por el Cambio, no tuvieron contradicciones, tuvieron un proyecto de destrucción. Se propusieron destruir la República para generar una sociedad sin espíritu de desarrollo, sin espíritu de conciencia crítica, subordinada al gigantismo del Estado. Aquí también oíamos en la mesa de enlace algo extraordinario. Contra el pensamiento de coyuntura, contra el puro pensamiento orientado hacia la inmediatez, el campo impone paciencia. No tiene tiempos urgentes. Hay que esperar. La siembra pide espera. La cosecha pide espera. La naturaleza tiene un tempo. El hombre de campo es un oyente del tiempo de la naturaleza. Ustedes son eso. Ustedes son oyentes. En un mundo que ha desoído el tiempo de la naturaleza y ha generado envilecimiento climático. Porque no nos engañemos, la crisis climática que estamos viviendo no es el resultado de los trastornos naturales habituales del planeta. Aquí la contribución humana a la destrucción del medio ambiente es apasionada. ¿Por qué? ¿Por qué queremos quemar nuestra casa? ¿Qué angustia es la que hace de nosotros seres que destruyen este milagro? Un milagro que no sabemos si tiene igual en el universo. Un milagro donde se alternan las estaciones, el día y la noche. Y donde es posible levantar la cabeza como habitantes que somos de este sitio y contemplar lo que no cabe en una cifra, lo inconcebible y visible. ¿Por qué destruirlo todo si no es por la angustia tremenda de no poder soportar lo que somos? ¿Y qué somos? Somos tiempo. Tiempo. Uno por una única vez. Uno por una única vez. Pero cuando el afán de posesión, de acumulación, desborda los límites, hasta creemos que podemos derrotar la muerte. Y en lugar de generar legado, generamos ceniza y muerte. No es posible llevar adelante un proyecto de desarrollo nacional si la política no responde a una concepción de la vida
donde la ética está en el centro de los criterios que deben orientar la acción. Cuando se nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, por cierto, se nos pone un imperativo muy difícil de cumplir, pero es un horizonte que señala a qué distancia estamos de nuestra humanización. ¿Acaso nunca podamos amar al prójimo como uno mismo? Porque nuestro narcisismo es invicto. Pero tender hacia ese prójimo es ya ser mejor que uno mismo. Y tender hacia ese prójimo es prestar oídos a la diferencia, a la alteridad, al otro. Eso se llama política. Porque eso es la política. La política es la consideración del otro, que es muy difícil de lograr, pero no hace falta que la logremos para emprender el camino hacia ella. Basta ver la basura que han sembrado los que no fueron en esa dirección. Muerte, genocidio, destrucción, asesinato, robo. ¿Cuántos ejemplos más queremos para entender que para encaminarse hacia la democracia y la república, lo que hace falta es asco? Asco de lo que ha sido de nosotros. ¿Quién puede sostenerle la mirada a Belgrano si estuviera acá? A Sarmiento si estuviera acá. Es necesario que recapacitemos. Tenemos por venir. Tenemos por venir. Hay resurrectos. Este hombre no viene de riqueza perdida y volvió a ser rico. Es en el sentido más bello del término, un simple. Un simple. Bajo cuyo árbol en La Matanza yo enseñaba filosofía. Él me invitó. Y yo, claro, espíritu cultivado, le dije, ¿cómo voy a enseñar Platón a La Matanza? Me dijo, va, te sentás abajo de árbol y le explicás a la gente lo que querés. Y lo hice. Y aprendí. Aprendí, no enseñé. Queridos amigos míos, el problema es moral. La condición de posibilidad de la república y de la democracia es saber si estamos decididos a descubrir que de no emprender el camino de su reconstrucción estamos muertos. Muertos, muertos aunque vivamos, muertos aunque nos esperen 30 años o 40 o 50 más de vida, porque la muerte es la claudicación de la pasión por la construcción de un mundo mejor. No importa si llegamos. Esa es la educación que nuestras escuelas tienen que impartir. Un maestro no es alguien que domina un campo determinado del saber. Eso es un especialista. Es necesario que haya especialistas. Alguien tiene que enseñar cómo se siembra la tierra o cómo se maneja un tractor. Pero un maestro primordialmente es un ser enamorado que transmite su alegría de enseñar. Eso es un maestro. Es alguien que cuando está frente a sus alumnos les puede transmitir la emoción de compartir con ellos el deslumbramiento del aprendizaje. Sin duda necesita capacitación para poder enseñar. Pero si un simple funcionario laboral de la docencia no puede ser un maestro, tampoco puede ser un maestro, un erudito.
Porque un erudito no está emocionalmente conectado con el que aprende, está solo conectado con su conocimiento. Todo esto hay que transformarlo. ¿Que va a llevar mucho tiempo? ¿A quién se lo decimos? ¿Al Belgrano de la reunión del 9 de julio de 1816, cuando dijo que la república sería viable en 50 años, pero que había que declarar la independencia ya? A ese le vamos a decir que tardamos 50 años. ¿Dónde dejamos la sensibilidad de los padres de la patria? Recapacitemos. El futuro es posible si tenemos un buen diagnóstico de lo que hemos hecho de nosotros como cómplices del delito y de la decadencia. Argentina sigue siendo un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI. Y no es porque falten máquinas. El tema es quién es el sujeto que las maneja. Repartamos computadoras como hizo la señora vicepresidenta, ¿cómo no? Ahora preguntémonos a quién se lo damos, qué sabe de sí, qué idea tiene de lo que es el conocimiento y la convivencia con el prójimo. Cuidémonos de la idolatría de los objetos. No podemos ya vivir sin celulares. El riesgo es que podemos convertirnos en celulares. ¿Cómo puede ser que si uno pierde un móvil, sienta que ha perdido su cuerpo y ha sido amputado? No, porque es esa la vivencia que tenemos. Ahora, si tenemos esa vivencia, no es al cardiólogo a donde hay que ir, al espejo hay que ir, al espejo para mirar la imagen y preguntarse ¿quién soy? La Argentina pide eso. La Argentina que queremos, la república, la democracia, pide que el poder esté sujeto a la ley y no la ley al poder. Necesitamos que la Corte Suprema recupere toda su potencia expresiva al servicio de la Constitución. Necesitamos una civilidad que, como bien se dijo acá, le haga oír a la dirigencia política que ella debe ser representativa de la demanda social y no monopólica del poder. Lo lograremos. ¿Qué importa? Si no lo intentamos, estamos perdidos, mucho más perdidos que si no tenemos suerte. Esta debe ser la energía que empuje a la acción cívica hacia la demanda que debemos hacerle a la dirigencia política. Más no podemos perder, más no podemos. Estamos destituidos cívicamente. Pero no porque a uno le va mal, a otro le va mejor. Yo cuando hablo de perder, hablo de nuestra condición espectral. Somos muy parecidos a seres humanos. Pero la dignidad humana pasa por la posibilidad de comprender que un ser humano es un proyecto lanzado hacia su realización fraternal con su prójimo. Mientras no entendamos esto, todo será profundamente monótono. Consignas en lugar de ideas, demagogos en lugar de dirigentes, actividades en lugar de trabajo. Nos vamos a entretener. Cuidémonos del entretenimiento, porque se paga con conciencia política, con conciencia cívica. Y recordemos siempre, porque creo que vale la pena. Aquí se dijo, lo dijo el hombre más joven de la mesa que reivindicó sus derechos.
La pasión. La pasión. No hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. La pasión es esa posibilidad extraordinaria de consagrarse a un ideal que orienta nuestra vida. Pero toda vez que lo llevemos a cabo, tendremos que enfrentar aquella convicción tan maravillosa que tuvo Mozart, que se las quiero contar. Mozart era un pibe de 21 años cuando un día le escribe a su padre una carta. Muchos de ustedes deben conocer la vida de él. El papá era un señor que vivía exhibiéndolo a Wolfgang Amadeus Mozart en distintas cortes, porque tocaba muy bien el piano, y vivían de eso, de lo que el pibe más o menos podía hacer, y lo hacía muy bien. Ahora el padre un día lo manda a la corte de Francia, hacia 1770, porque el rey de Francia quería un buen pianista y entonces le dijo, búsquenme uno. Apareció Mozart, que tenía en ese entonces 21 años, y entonces se va a tocar a Versalles. Y toca, para deslumbramiento general de esa gente profundamente indiferente. Entonces él le escribe una carta al padre y le dice, papá, acá la gente no viene para escuchar, viene para que la vean. Viene para que la vean. Cuando yo termino de tocar, por supuesto, en un exquisito francés, me dicen, es una maravilla, es un prodigio, realmente nos encantaría volver a tenerlo con nosotros. Pero papá, Francia está muerta. Aún no había venido la revolución. Aquí la música no importa, la poesía no importa, solo importa la ostentación de espaldas a la miseria en que vive el país. 21 años. Por supuesto, el padre le escribió diciéndole, escuchame, mocosito, vos que yo te mandé aquí para que me vengas con estos planteos sociales. Tenés que trabajar, eso es la fuente de ingreso de la familia. El padre no estaba equivocado, era tuerto. Veía la mitad de lo que importaba ver. Yo creo que del ejemplo de Mozart nosotros podemos extraer un hermoso ejemplo de los riesgos que implica una sociedad de consumo cuando renueva permanentemente sus ofertas sin permitir que la intimidad del ser humano prolifere de espaldas a la publicidad también. No podemos vivir consumiéndose en un mundo donde todo está consumido. La naturaleza, los ríos, el prójimo, 40% de prójimos consumidos en el país más rico de América del Sur. ¿Cuándo haremos el duelo? El duelo que nos impulse realmente como trasfondo ético, educativo, moral, a impulsar la refundación de la República. No nos preguntemos en quién podemos confiar y elegir para las próximas elecciones. Sepamos estructurar la índole de la exigencia que les tenemos que hacer. Que escuchen, que sepan. Las últimas manifestaciones callejeras, los banderazos últimos, ya no levantaban consignas sectoriales, levantaban consignas republicanas. La ley, la justicia, la seguridad. Es una ciudadanía que ha madurado también. Pero debe profundizar su espíritu crítico. Solo si renunciamos a repetir el pasado, vamos a tener un porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias. Damos por cerrado el encuentro. Protagonistas para una nueva Entre Ríos, con un lujo, con una reflexión final de Santiago Kovadlov. Creo que quedó claro, ¿no? Hay que rescatar el ser humano para rescatar la economía. Hasta la próxima.